El domingo pasado hablamos acerca de la generosidad, ¿se acuerdan? La generosidad. En Santiago 1:5 la Biblia nos dice que nuestro Dios es generoso y que le pidamos a Él. Y Él con generosidad nos dará sabiduría, como dice el versículo, pero nos dará también todas las demás cosas que ya ha provisto en Cristo Jesús. Porque Él es un Dios generoso. Y esa generosidad se manifiesta en nuestras vidas y a través de ella por la fe. Pablo le dice a Filemón, si lo recordamos: pido a Dios que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo. Y pudimos aprender de este versículo un pequeño dicho, ¿verdad? Que con una mano recibimos y con la otra damos. Y en el proceso, ¿qué sucede? Mucho disfrutamos. No podemos retener más de lo que es debido, porque entonces rompemos los ciclos de siembra y de cosecha. En cambio, cuando tomamos con una mano la provisión de Dios, quien nos da la semilla, y entregamos con la otra estos procesos, generamos ciclos de generosidad, frutos de justicia. Empieza Dios a obrar a través de nosotros y yo quiero recordar algo que hemos vivido como iglesia, este ciclo de generosidad. Porque cuando estábamos en este lugar de eventos, Las Lomas, que duramos ahí 3 años, Dios puso un sentir en nuestros corazones de abrir otro campus, en Campus Cumbres, el Campus Cumbres. Y qué curioso que Dios nos impulsó a invertir, a dar con generosidad para personas que no conocíamos, que tal vez nunca veremos, a invertir en un lugar que tal vez nunca iríamos. Le aseguro que el 80-90% de aquí nunca ha ido a Campus Cumbres, pero todos que dimos con generosidad, invertimos y sembramos en este lugar, que por la gracia de Dios ha crecido y se está desarrollando. Pero después de eso es que Dios nos abrió esta oportunidad para tener nuestro propio campus aquí en San Agustín. Sembramos con generosidad, cosechamos con generosidad. Porque así es el principio de Dios y los ciclos se van cumpliendo. Ahora quiero hablarte de algo igual de importante. Otro atributo de la personalidad de Dios que nos describe Salmo 103, verso 7. Dio a conocer su carácter a Moisés y sus obras al pueblo de Israel. ¿Cómo? Dice el verso 8. ¿Qué es de su carácter que dio a conocer a Moisés? El Señor es, ¿cómo dice? Compasivo. ¿Puedes decirlo conmigo más fuerte? Compasivo. Me llama la atención que el salmista dice: dio a conocer a Moisés su carácter. Porque todos sabemos que Dios le entregó a Moisés la ley, pero el fin de la ley no era destruir a las personas, no era condenar a las personas. El fin de la ley era instruirnos y darnos un margen de referencia de acuerdo al carácter de Dios, y que nos permitía convivir entre seres humanos de manera pacífica. Pero no lo pudimos lograr. Sin embargo, el mismo salmista nos describe que el carácter de Dios, expresado a través de todo lo que le dijo a Moisés y le entregó a Moisés, es que el Señor es compasivo y misericordioso. ¿Qué quiere decir compasivo? Lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Hoy quiero hablarte de ser compasivos, de la compasión. Tenemos allí compasión.
El domingo pasado hablamos de la generosidad con una mano. Con una mano recibimos, con la otra damos, en el proceso disfrutamos. Pero la compasión, ponemos dos manos porque la compasión abraza. La compasión se da totalmente. ¿Qué es la compasión? ¿Qué dice el diccionario? La compasión es este sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento, a remediarlo o a evitarlo. Si pueden dejarlo ahí, por favor. Es este sentimiento de tristeza. Ahora, tenemos que diferenciar la compasión de la lástima. Cuando tenemos lástima por alguien, no hacemos nada. Podemos ver a alguien en la calle, podemos ver al vecino que sufre, podemos ver un matrimonio desintegrándose, jóvenes en problemas y decir: ay, pobrecito, y no pasó a más. Eso es lástima. Pero la compasión, y Dios no nos tiene lástima, Él no voltea a verme a mí en mis incapacidades, en mis problemas, y me dice: ay, pobrecito Luis, échale ganas, mijo, y se voltea para otro lado. No, la compasión es este sentimiento. Si empieza con una tristeza, obviamente conmueve mi corazón al ver a alguien padecer. Pero ¿qué es la diferencia con la lástima? Que la compasión me impulsa a aliviar el dolor o sufrimiento de esa persona, a remediarlo o a evitarlo. ¿Qué puedo yo hacer para remediar tu dolor, tu angustia, tu necesidad? Porque yo entiendo que soy la respuesta que Dios está mandando para ti. Así fue lo que hizo Dios. En su compasión, no lástima, en su compasión Él dijo: los veo como muertos en sus pecados, los veo con tanta incapacidad de acercarse a mí, los veo sufriendo de dolor, de angustias. ¿Y qué dice el Salmo 103 verso 12? ¿A dónde lo llevó su compasión? Llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. Y mira lo que dice Oseas 11:8. Oh Israel, ¿cómo podría abandonarte? ¿Cómo podría dejarte ir? ¿Cómo podría destruirte? Mi corazón está desgarrado dentro de mí. Este es el corazón compasivo de Dios. Y dice: no voy a abandonarte, no voy a dejarte ir. Incluso cuando yo me quiero ir y me quiero alejar de Dios, ¿sabes qué Dios dice en su compasión? No te voy a dejar. No te voy a dejar. ¿Por qué? Porque mi corazón está desgarrado. Y dice: y mi compasión, lo que sigue, y mi compasión, ¿qué dice? Se desborda. Se desborda. No es una compasión poquitera, medida, es una compasión generosa, desbordante. Así lo explica Efesios 2:4. Pero Dios, que es tan rico en misericordia y nos amó tanto, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de entre los muertos. Su compasión que se desbordaba, ¿qué hizo? Al vernos en nuestra condición, mandó a su Hijo Jesucristo para librarnos de nuestros pecados, para librarnos de nuestra angustia, para perdonarnos y darnos justicia que no teníamos y no merecíamos, pero que hoy es gratuita a través de la fe en su Hijo Jesucristo. La compasión hace algo que se puede ver, que se puede medir, que trae frutos. Podemos definir la compasión divina de esta manera: Dios es lento
para la ira. ¿Verdad que a veces no lo creemos? Porque sucede algo y decimos, ya vino el juicio de Dios. No, es lento. ¿Qué tan lento? Muy lento. ¿Qué tan lento, Luis? Más o menos, dame una velocidad. Podemos definirlo de esta manera. Hoy está en un trono de gracia desde hace 2000 años y permanece en él. Un día se va a levantar de este trono de gracia y se va a sentar en un trono de juicio. Pero hoy está sentado en este trono de gracia y nos invita a todos los que estemos necesitados, a todos los que sufren, a todos los tentados. Todos nos está invitando, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro, porque Dios es lento para la ira y lleno de un amor inagotable que lo impulsó a socorrernos cuando nos vio padecer. Ese es nuestro Dios, esa es la compasión. Dios no está quieto. Hay ocasiones en que pareciera que está quieto, pareciera que no se hace nada, pareciera que no se conmueve con mi angustia o la situación de mi casa y mi familia, pero Dios está obrando. A veces no lo percibimos porque el mismo dolor, las mismas angustias, lo cotidiano de la vida, los trabajos y todo este movimiento nos impiden tomar un tiempo y ver toda la gracia que nos rodea y toda la generosidad y compasión que nos rodea, y estamos resaltando siempre la cosa que no está bien. Pero Dios tiene compasión, es su naturaleza. Ahora, Jesús nos enseñó en Lucas 6:36: ahora ustedes deben ser compasivos. La misma compasión de Dios. Wow. Compasivos así como su Padre es compasivo. Wow. ¿Cuántos saben que esto no es posible humanamente hablando? Levante la mano, no se agüite, yo la levanto también. No es posible, humanamente hablando. Sin embargo, Jesús dijo, deben ser compasivos. ¿Cómo? ¿Con quién? ¿En qué medida? Siguiente: con los que en sentido figurado están muertos. ¿Se acuerda que leímos que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados? Tuvo compasión, se inflama su compasión. No voy a dejarte ir, no te voy a abandonar. Pero yo no lo merezco, aún cantamos, no lo merezco. No hice nada para ganármelo, no importa, porque la compasión no se otorga a aquel que lo merece. La compasión está diseñada para los que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así que ahora Dios dice, de la misma manera, tú debes tener esta compasión a los que no tienen la capacidad para salir de su propia condición por su propia fuerza. Así lo describe Jesús en el versículo 35. No es 35. Sí, perdóname. Sí, es 35. Amen a sus enemigos, háganles bien, presten sin esperar nada a cambio, entonces su recompensa del cielo será grande y se estarán comportando verdaderamente como hijos del Altísimo, pues Él es bondadoso. ¿Con quién?
¿Con quién? Ya ves que a veces decimos de las personas: ah, qué mal agradecidos. Esos son los que necesitan compasión. Con los desagradecidos y ay, jole. Porque así le expresó Dios conmigo. Porque yo fui y en muchas ocasiones soy desagradecido con Él. Pero Él sigue mostrando bondad. Él sigue mostrando gracia. Él sigue mostrando misericordia. Él sigue mostrando bondad. Dice: y con los perversos. No se trata de apedrear. Claro que si alguien humanamente quiere dañar tu vida, dañarte a ti, mujer, o a ti, hombre, nuestros hijos, nuestras casas, vivimos en un marco legal, en un país donde hay leyes y tenemos que defendernos y denunciar si es necesario. Pero en las relaciones personales, aquellos desagradecidos y perversos, esos que son nuestros enemigos, esos que ni volteamos a ver muchas veces porque estamos enojados por su actitud y decimos: ese no merece ni mi saludo. Bueno, ese es con el que Dios quiere que yo sea bondadoso. Y entonces dice Jesús: te vas a parecer a tu papá que está en los cielos. ¿Qué seriedad hay aquí en este lugar? Esta es la compasión. ¿Es humanamente posible? No, lo repito, no, y 1000 veces no. Pero cuando el Espíritu Santo me muestra esta compasión que Dios tuvo conmigo, de nuevo, cuando yo estaba como muerto en mis delitos y pecados, cuando yo le ofendía a Él sin ningún temor, que ni me hacía cosquillas. A veces la conciencia me acusaba, pero yo nunca lo busqué, ni procuré agradarle, ni procuré servirle, ni procuré nada de Él. Pero Él, en un acto unilateral, mostró su gracia y su gloria a mi corazón por el Espíritu Santo, y yo únicamente por la fe creí y Él me salvó, mostrando esta gran compasión. Y no solamente me salvó, sino que me restauró, me llena de vida, de esperanza, está cambiando mi corazón, viene a mi familia, está viniendo a mi entorno, me corona de favores y misericordias. ¿Por qué? Porque Él es un Dios compasivo, y la manera que expresamos compasión a la manera de Dios va a reflejar si realmente somos hijos de Dios o no. No por un lenguaje, no por una vestimenta, no porque tenemos las reuniones de cierta manera, sino porque hay compasión en nuestro corazón. Recuerda la compasión a la manera de Dios: lentos para la ira. ¿Cuántos son de mecha corta? Hasta levantamos la mano, mira. O sea, ni pena nos da. Ese no refleja a Dios. Y yo levanté la mano sinceramente, ¿eh? No creas que levanté la mano como para que, no. En otras ocasiones sí lo hago como para que se animen. Pero ahora soy yo. Pero eso no refleja el carácter de Dios. Y puedo tener excusas, puedo tener la razón, pero Dios es lento para la ira y lleno de un amor inagotable que nos impulsa a aliviar, remediar o evitar el dolor de otro.
Jesús contó una historia para enseñar esto a sus discípulos. Ahí en Lucas capítulo 10, la que conocemos como el buen samaritano. Ponen por favor el versículo 1, Lucas 10, 30. Jesús respondió con una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones que le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote pasó por ahí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Wow. No nos gusta caminar en la misma acera donde caminan las personas que no son estéticas, que tal vez no se adaptan a mi forma de ver a Dios, de ver la vida. Luego pasó a un ayudante del templo y lo vio ahí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Entonces pasó un samaritano. El que estaba tirado era un judío. El que ahora pasa es un samaritano. Y sin entrar en mucho detalle, te puedo decir que judíos y samaritanos son como agua y aceite. No se pueden ver ni en pintura. Un samaritano. El samaritano era un hombre despreciado. Despreciado, hace el énfasis, despreciado por los judíos, por este hombre que está ahí tirado. Y cuando vio al hombre, sintió compasión por él. No sintió lástima. La lástima hubiera sido que pasa por un lado y dice: ay, qué buena tranquiza le metieron. Ándele, algo ha de haber hecho, algo hizo para estar en esa condición. No, él no juzgó así. Él vio la necesidad y sintió compasión y se acerca al hombre, porque la compasión, número uno, vamos a ver 5 principios de la compasión. La compasión interrumpe nuestras vidas. Yo no puedo ser igual. Yo no puedo seguir por el mismo camino que iba. Si yo he recibido la compasión de Dios, mi vida fue interrumpida. Hay un antes y después. Ahora mi vida, igual que este samaritano, es interrumpida. Yo no puedo seguir caminando feliz. Cuando yo veo la necesidad, cuando yo veo una sociedad que se está descomponiendo, y perdón y con mucho respeto lo digo, cuando veo familias destrozadas, yo no puedo sentarme en mi sillón y ver la televisión como la veía. Interrumpe tu vida. Cambian tus prioridades. Cambia tu manera de pensar. El saber que tu vecino, que tu compadre, que tu amigo de trabajo está padeciendo, y sí, puede ser un desagradecido o un desgraciado o un perverso. Eso no me corresponde a mí juzgar. Así lo dice la Biblia, lo acabamos de leer. Es que mi corazón se inflama, como se inflama el corazón de Dios, que se inflamó cuando me vio a mí, perverso y malagradecido.
Y entonces interrumpe mi vida. ¿Está interrumpiendo tu vida la compasión? ¿Está interrumpiéndote en tus actividades? No podemos sentarnos nada más cada domingo y miércoles a recibir. Tenemos que salir por esas puertas y decir: tengo que traer a mi compadre. Hace unos días un joven trajo a sus papás. Wow. Y cuando entra, dice: yo nunca había estado en una iglesia cristiana. ¿Qué es esto? ¿Quiénes los patrocinan? ¿O es una franquicia de qué? ¿O de qué se trata? La persona hundida en la depresión, en la angustia, y a este joven lo invitó otro joven. Y hay matrimonios que están viniendo, hay familias, hay niños, porque alguien tuvo la compasión, interrumpió su vida, interrumpió su adoración, interrumpió su devoción a Dios, cosa que no quisieron hacer ni el levita ni el sacerdote. No, yo voy a ir a adorar. No, atiende a ese. Es que lleguemos a la iglesia y ¿con quién traje? ¿Con quién está adorando? ¿Por quiénes he estado llevando esta gracia? Interrumpe mi vida. Soy amigable, soy amoroso, soy tierno. Interrumpe mis actividades, interrumpe mis proyectos. Este samaritano tal vez iba al trabajo, tal vez iba deprisa, iba a algún destino. Él dijo: eso puede esperar, porque esta vida está en peligro de muerte. Wow. Compasión interrumpe nuestras vidas. Número 2, la compasión requiere tiempo. Y es algo, ¿a quién le sobra el tiempo? A nadie. A nadie nos sobra el tiempo. Pero fíjate qué hizo este hombre. Volvamos al versículo en nuestra historia. Se le acercó. Tiempo. Interrumpe su camino y luego es tiempo. Le alivió las heridas con vino. Era su vino. Era para la comida. Era para la fiesta. Yo no sé para qué. Se toma el tiempo, le pone el aceite y le vendó las heridas. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. ¿Qué se requiere para hacer todo esas cosas? Tiempo. Pero no tenemos tiempo, ¿verdad? Yo quisiera, pero no hay tiempo. Se nos acabó el tiempo. Se necesita tiempo. Y entonces la compasión que interrumpe mi vida es una compasión tan intencional que yo puedo decir: yo dedico este tiempo para esto. Cada sábado, cada 15 días hay un ministerio que va al pozo ya por 7 años. ¿Qué se requiere? Tiempo. Ir a comprar la despensa para mandársela a una familia que come de ello por 10 días, hasta 10 días. ¿Qué se requiere? Tiempo. Y yo no tengo tiempo.
Pero cuando yo estoy en necesidad, ¿verdad que quién me dedicará tiempo? Tiempo, tiempo, tiempo. Y hay un mundo que necesita mucho de nuestro tiempo, de ser más eficientes, eficaces con nuestro tiempo. Es tomar de nosotros mismos e invertirlo en esas personas. Continúa la historia del buen samaritano. Versículo 35. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo: cuida de este hombre. La compasión invierte recursos. Interrumpió su vida, tomó tiempo, y ahora ¿qué hizo? Sacó la cartera. Ay, Dios te bendiga. No, no es suficiente. No es suficiente. Vamos a orar por los pobres. No es suficiente. No es suficiente. Voy a orar por mi comadre que está divorciándose. No es suficiente. Claro que necesitamos orar. ¿Quién va a invertir en ellos? ¿Quién va a decir: vente, comadre, yo paso por ti, yo pongo mi gasolina, yo pongo el dinero para ir al café, yo te traigo, yo te pago, yo te doy? ¿Qué necesitas, comadre, para que Dios venga a tu vida y se exprese a través de la mía? No es suficiente. La Biblia dice que si ves a alguien con necesidad y le dices: voy a orar por ti, no es suficiente. Necesita la compasión expresarse como este hombre, interrumpiendo vidas, interrumpe destinos, interrumpe propósitos, interrumpe mi egoísmo, mi llamado, mi deseo, mis dones, mis negocios, interrumpe todo. Porque el cielo fue interrumpido para que el Hijo de Dios viniera a esta tierra. Se interrumpió el cielo y murió en una cruz del Calvario. Interrumpió el reino de Dios, tomó tiempo y mandó todos sus recursos a una cruz por compasión. ¿Qué vamos a hacer, iglesia? Tenemos que extendernos aún más. La iglesia que no es compasiva y se vuelve floja, se vuelve problemática y lenta. Y por eso necesitamos establecer más en el pozo y traer más gente que no conoce al Señor. No inquietemos a los que están en iglesia, dejémoslos en sus iglesias, pero vayamos por aquellos que hoy no conocen a Cristo, aquellos que están padeciendo, aquellos compadres. Y tú dices: sí, es un desagradecido y perverso. Ese es el que necesita compasión. Ese es el que necesita el abrazo. Ese es el que necesita: vente. Sí, el que no tiene recurso en el pozo. Que podemos juzgar muchas cosas, pero no es el punto. Y de ahí, ¿sabes qué? El ministerio del pozo ya va a migrar a otro lugar, porque ya completó su ciclo y ya se va a volver un campus. Ahora están buscando otro ministerio de misericordia. Pero luego está este ministerio. ¡Wow! ¿Por qué? Porque la compasión invierte recursos. Número 4. Me acompaña el piano. Súbase toda la banda, córranle por favor. La compasión es un asunto que me involucra en la vida de las personas. Wow. Me involucra en tu vida. Me hace presente en tu vida. Me hace presente en tu dolor. Yo como pastor no soy omnipresente, pero por eso somos un cuerpo. La compasión te involucra a ti en la vida de tu familia. Sé compasivo
con esa familia que no conoce al Señor, que te invita a la fiesta y tienen cosas que a lo mejor te ofenden, que tú ya dejaste. Sé compasivo. No te involucres en la maldad, pero puedes estar ahí, abrazar, llevar un regalo, sonreír, recordar que es tu familia. Claro que sí. Recordar que compartimos sangre. Recordar con los compañeros de trabajo y los vecinos. Ser tolerantes como Dios ha sido tolerante y lento para la ira. Involucrarme, porque es muy fácil juzgar. Decir, por algo estás tirado en el camino con ese dolor. Eso lo hace cualquier hijo de vecino. Pero un hijo de Dios, su compasión se involucra como este buen samaritano. Y termina la historia. Versículo 35. Le dice: si los gastos superan esta cantidad, se invirtió todo, invirtió tiempo, interrumpió su vida, se involucró personalmente y tenía que ir a hacer su trabajo. Ahí te lo encargo, ahí te dejo algo. Pero si superan los gastos, pues lo pones a trabajar cuando se alivie. Porque yo ya di mucho. No, te pagaré la diferencia. Dice, la próxima vez que regrese aquí. Porque la compasión no es un asunto de un día, es un estilo de vida. Y regresamos, y regresamos, y regresamos, y regresamos, y regresamos, y regresamos, y regresamos. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Hijo de Dios regrese. Hasta que el Hijo de Dios regrese. Porque la compasión que inflamó el corazón de Dios y ahora está inflamando el mío. Finalmente, la compasión es el fruto del amor y cumplimiento del mandamiento más importante. El contexto de esta historia del samaritano es que le preguntan a Jesús sobre quién es el prójimo y cómo amar al prójimo. Por eso la compasión es el fruto, el vehículo, es la acción medible, tangible, continua, intencional, y es el cumplimiento del mandamiento más importante: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo? Con compasión.